Bueno, este video trata de suma de variables aleatorias. Hasta ahora habíamos analizado el caso de una sola variable aleatoria x. Sabíamos que su centro era esperanza de x y una medida de dispersión la varianza. Que si combinábamos esa variable aleatoria con constantes, por ejemplo ax más b, eso era una nueva variable aleatoria que también podíamos calcularle el centro y la dispersión sin necesidad de conocer la distribución o la densidad de esa nueva variable, ax más b, sino aplicando propiedades de la esperanza y de la varianza. Con el mismo tipo de razonamiento, si tenemos dos variables aleatorias, x e y, vamos a poder conocer el centro y la dispersión de combinaciones tales como x más y o ax más bi. Pero nuestro objetivo final va a ser, dada cualquier sucesión de variables aleatorias, por ejemplo x1, xn, conocer el centro y la dispersión de cualquier combinación lineal del tipo a1x1 más a2x2 más anxn, inclusive en el caso de donde todos los a1, a2, an son 1, por lo tanto será la esperanza de la suma y la varianza de la suma. No siempre podemos conocer la distribución de la variable aleatoria a1x1 más a2x2 más anxn, pero siempre vamos a poder conocer el centro y en algunos casos, bajo ciertas condiciones, la dispersión. Si fuese al revés, no tendríamos problemas. Si conociéramos la distribución, siempre con ciertas habilidades de cálculo podríamos calcular la esperanza y la varianza de toda esa combinación, pero serían cálculos con integrales múltiples, que no es el objetivo de este curso. Vamos con la combinación más sencilla, x más y. Si x e y son dos variables aleatorias, entonces x más y también es una variable aleatoria. El centro, la esperanza de x más y, es la suma de las esperanzas. Y la varianza es la suma de las varianzas más un factor que se llama covarianza. Un factor que depende de la covarianza, es 2 veces la covarianza de x y. Ese factor, covarianza, depende de cómo funcionan las variables aleatorias x e y conjuntamente. En este sentido, si cuando x aumenta y también aumenta, la covarianza es un número positivo. A su vez, si cuando x disminuye y también disminuye, la covarianza también es positiva. En cambio, si cuando una aumenta, la otra disminuye, la covarianza es negativa. Si x e y son independientes, la covarianza es 0. Entonces, la varianza de x más y se reduce a la suma de las varianzas. Vamos a analizar ahora un caso un poquito más general, que es cuando tengo dos constantes, a y b, cómo funciona para ax más bi. Bueno, ax más bi también va a ser una variable aleatoria. El centro, es decir, la esperanza de ax más bi, va a ser a por la esperanza de x más b por la esperanza de y. O sea, una propiedad que ya vimos de otra forma, que se llama linealidad de la esperanza. Y para la varianza de ax más bi será a cuadrado por la varianza de x más b cuadrado por la varianza de y, más el término que depende de la covarianza, pero esta vez acompañado por 2 veces a por b la covarianza de y. De nuevo, si x e y fuesen independientes, la varianza de ax más bi se reduce a cuadrado varianza de x más b cuadrado por varianza de y. Nuevamente hay que tener cuidado con los signos de a y b. Por ejemplo, la varianza de 3x menos y, tenemos que a es 3 y b es menos 1, entonces sale como 3 al cuadrado, varianza de x, más menos 1 al cuadrado por la varianza de y, por lo tanto será 9 veces la varianza de x más la varianza de y. Les dejo para pensar si
siempre funciona que la varianza de x menos y es igual a la varianza de x más y. Tomemos ahora una combinación lineal de variables aleatorias independientes. Es decir, tomamos variables aleatorias x1, xn, variables aleatorias independientes y a1 hasta an números reales. Vamos a ver dónde está el centro y la dispersión de la combinación lineal a1x1 más anxn. Notemos que esa combinación lineal primero es una variable aleatoria y la linealidad de la esperanza siempre sigue valiendo, por lo tanto la esperanza de la combinación lineal es, aplicando la linealidad, a1 por esperanza de x1 más a2 por esperanza de x2 más an esperanza de xn. Y la varianza respeta que las constantes salen al cuadrado y tendremos entonces cada constante al cuadrado por la varianza de la variable que le corresponde sumado. Como son independientes, los términos de covarianza desaparecen. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a la práctica 5, ejercicio 3A. Me habla del peso medio del equipaje por un pasajero de clase turista seleccionado al azar en un vuelo entre dos ciudades para cierta aerolínea. Dice que ese peso para clase turista, el peso medio es de 40 libras y su desviación estándar es 10 libras. Si tomamos en lugar de un pasajero clase turista un pasajero de clase negocios, la media es de 30 libras y la desviación estándar 6 libras. Entonces, pregunta que si hay 12 pasajeros de clase de negocios y 50 de clase turista en un vuelo particular, ¿cuál es el valor esperado y la desviación estándar del peso total del equipaje? Vamos a modelizar la situación. El modelo general sería, puedo llamar X a una variable aleatoria que sea el peso en libras de un pasajero en clase turista. E Y el peso en libras de un pasajero en clase negocios. X e Y son variables aleatorias. ¿Qué distribución tienen? No me da el enunciado ninguna información, solamente me da la información de dónde está el centro y la dispersión de cada uno. Entonces, para X, el centro son 40 libras y el desvío estándar son 10 libras. Eso implica que la varianza son 10 al cuadrado. Para el pasajero clase negocios, la esperanza es 30 libras, el desvío estándar es 6 libras y la varianza implícita es 6 al cuadrado. Esta es la modelización general. Pero nosotros tenemos 12 pasajeros en clase negocios y 50 pasajeros de clase turista. Y me preguntan por el valor esperado y la desviación estándar del peso total del equipaje. Entonces voy a comenzar armando el modelo para cada pasajero. Voy a llamar XY al peso en libras del pasajero Y de clase turista. Y es un indicador que va a variar entre 1 y 50. Del modelo general ya sabemos que cada XY tiene media 40 y desvío estándar 10 libras. Y podemos llamar I sub I al peso en libras del iésimo pasajero de la clase de negocios. Esta vez la I varía entre 1 y 12. Del modelo general sabemos que la esperanza de I sub I es 30 y el desvío estándar es 6. Entonces ahora, para resolver la pregunta del valor esperado y desviación estándar del peso total del equipaje, lo que nos resta hacer es definir qué es el peso total del equipaje. Llamemos T a esa nueva variable aleatoria, que será sumar los pesos de los 50 equipajes de pasajeros clase turista más los 12 de clase negocios. Podemos usar la notación compacta sumatoria para simplificar la notación. Entonces, sobre lo que se trata es de dar la esperanza y el desvío estándar de esta nueva variable aleatoria T.
La esperanza de t será la esperanza de la sumatoria de las xy desde 1 hasta 50 más la sumatoria de las y sub i desde 1 hasta 12. Aplicamos linealidad de la esperanza, o sea que es la suma de todas las esperanzas. Podemos también utilizar la notación compacta, la sumatoria de la esperanza de xy desde 1 hasta 50 más la sumatoria de la esperanza de y sub i desde 1 hasta 12. Cada una de las esperanzas xy era 40 y cada una de las esperanzas y sub i era 30, entonces sumar desde 1 hasta 50, 40, más sumar desde 1 hasta 12, 30, es decir, 50 veces 40 más 12 veces 30, 2360. Para calcular el desvío estándar de t, primero hay que calcular la varianza de t. Entonces, para poder hacer ese cálculo, vamos a hacer el supuesto de independencia entre todas las variables aleatorias, que no es un supuesto demasiado estricto de pensar. Entonces, suponiendo la independencia, la varianza de t será la varianza de la suma de todas las variables aleatorias que tenemos en juego. Y acá, usando el hecho de la independencia, será la suma de todas las varianzas. Y de nuevo puedo utilizar notación compacta y traerlo como la sumatoria de las varianzas de xy desde 1 hasta 50 más la sumatoria de las varianzas de las y sub i desde 1 hasta 12. Por lo tanto será 100 veces, sumar desde 1 hasta 50, 100, más sumar desde 1 hasta 12, 36. Por lo tanto, 50 veces 100 más 12 veces 36, 5432. Por lo tanto, el desvío estándar será la raíz cuadrada de este número que acabamos de calcular, y es 73,7. Cuidado con esto. T, el peso total, es la suma de 50 variables aleatorias más 12 otras variables aleatorias. Lo que T no es 50 veces el peso de algún pasajero más 12 veces el peso del otro pasajero de clase negocios. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver algunos casos especiales de combinaciones lineales. El primer caso va a ser cuando combinamos dos variables aleatorias con distribución normal y que además son independientes. Supongamos que tenemos x e y, normales e independientes, la x con centro en mu1 y con varianza sigma 1 cuadrado, y la y con distribución normal con centro en mu2 y varianza sigma 2 cuadrado. La suma x más y es una variable aleatoria que también tiene distribución normal y cuyo centro está en la suma de los centros anteriores, como era de esperarse, y las varianzas es la suma de las varianzas. Y en el caso aún más general, si combino con constantes, es decir, ax más bi también es una variable aleatoria normal con el centro donde sabemos calcular por combinación lineal de variables aleatorias a mu1 más b mu2 y varianza a cuadrado sigma 1 cuadrado más b cuadrado sigma 2 cuadrado. El caso un poquito más general es cuando combino n variables aleatorias independientes, donde cada una de las variables tiene centro en mu i y varianza sigma i cuadrado. Entonces, en particular, la suma x1 más xn tiene distribución normal, cuyo centro está en la suma de las esperanzas de las xy, y las varianzas es la suma de las varianzas. Y más general aún, si tomo una combinación lineal donde intervienen números reales, a1 hasta n, sabemos que a1x1 más a2x2 más anxn también es normal con centro en a1 mu1 más a2 mu2 más an mu n, y varianza a1 cuadrado sigma 1 cuadrado más a2
cuadrado sigma 2 cuadrado más an cuadrado sigma n cuadrado. Apliquemos esto en la parte 3, en la parte B del ejercicio 3 que estábamos viendo. El peso de los equipajes de los pasajeros. Me dice en la parte B que si esos pesos individuales de equipajes en realidad son variables aleatorias independientes y normalmente distribuidas, pregunta cuál es la probabilidad de que el peso total del equipaje sea de a lo sumo 2.500 libras. Entonces, los pesos individuales modelizo para cada pasajero, como antes, XY, el peso en libras del pasajero iésimo de clase turista. Lo que cambia es que ahora XY tiene distribución normal. El centro es el mismo, 40, y la desviación estándar es 10. Y para los pasajeros de clase negocios, llamábamos I sub I, el peso en libras del equipaje. La nueva información es que la distribución es normal, con centro en 30 y varianza 6 al cuadrado. Entonces, el peso total del equipaje es la misma variable aleatoria t que definimos antes, la suma de las xy más la suma de los I sub I. Ya habíamos calculado que la esperanza de t es 2.360 y que la varianza de t es 5.432. La nueva información es que t tiene distribución normal. Entonces, t es normal con centro en 2.360 y varianza 5.432. La pregunta es sobre la probabilidad de que el peso total del equipaje sea de a lo sumo 2.500 libras, es decir, la probabilidad de que t sea menor o igual que 2.500. Usamos la aplicación y este será el resultado. Y aquí termina suma de variables aleatorias.